Asómese a esta ventana al sonido, un espacio preparado para su encuentro con la música. Déjese cautivar por la diversidad sonora que le presentamos. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzamos. Estimados radioescuchas, bienvenidos a su programa Ventana al Sonido, una emisión preparada por profesores y estudiantes del Departamento de Música de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Les habla su amigo y servidor Raúl Capistrán Gracia, profesor del Departamento de Música. El día de hoy tenemos como invitado a un conocedor de la cultura aguascalentense. Se trata del maestro Arturo Llamas Orenday, coordinador de Radio UA. El maestro Llamas Orenday nos ha concedido el honor de tenerlo en este programa para platicar sobre un personaje muy importante en el panorama cultural de este hermoso estado. Estoy hablando, estimados radioescuchas, del maestro Ladislao Juárez Ponce, a quienes sus amigos conocían cariñosamente como el Chato Juárez y que, por mérito propio, ha pasado a formar parte de la historia de la entidad. Para algunos, es uno de los músicos más emblemáticos de Aguascalientes. Fue el fundador de las casas de cultura de varios municipios, impulsó artistas de talla nacional y compuso más de 200 obras musicales. El maestro Juárez Ponce nació en esta hermosa ciudad el 9 de noviembre de 1927, estudió con los maestros José Ruiz Esparza y nada menos que con el eximio compositor Arnulfo Miramontes. Su labor artística lo llevó a alcanzar importantes logros, como fundar la Orquesta de Radio Cadena Nacional y el Sexteto de Bellas Artes. También fue coordinador del Instituto Aguascalentense de Bellas Artes, director de investigaciones del Instituto Cultural de Aguascalientes, director de la Casa de la Cultura y de la Escuela de Música Manuel M. Ponce. Entre sus obras destacan La Danza de los Ferrocarrileros, la polca Agüitas, El Son de la Vista Alegre, El Pregonero, La Danza de las Vendimiadoras y Los Alfareros. El maestro Ladislao Juárez Ponce falleció el 2 de diciembre de 2011 y hasta la fecha, estimados radioescuchas, continúa siendo recordado con mucho afecto, con mucho cariño por todos los amantes de la música y el arte aquí en Aguascalientes. Así es que, pues maestro Llamas Orenday, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí en Ventana al Sonido para charlar, para compartirnos datos, anécdotas, información acerca de la vida y obra del maestro Ladislao Juárez. No, pues maestro Capistrán, un honor, un privilegio estar aquí en el programa oficial de la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de entrada debo confesar que pues es un privilegio. En mi época no había escuela de música y me quedé con las ganas de estudiar música. Pero bueno, debemos recordar ya, lo menciono nada más anecdóticamente, que por allá del año de 1980 la universidad hizo el primer intento de tener una escuela de música que lamentablemente no se consolidó, no se alcanzó a consolidar. Hubo compra de métodos, partituras, instrumentos, pero lamentablemente no se consolidó. Pero hoy está precisamente muy bien posicionada, produciendo pues ejecutantes, instrumentistas de primer nivel y creo que hasta batutas han salido por ahí también ya. Así es. Entonces un privilegio estar en el programa oficial de la Escuela de Música y bueno, hablando del Chato Juárez, no es de ninguna manera despectivo, creo que todo el mundo sabe quién es el Chato, quién fue el Chato y sobre todo porque debemos recordar que fue cabeza de una familia de artistas, bueno, nuestro compañero el Güero Juárez, que bueno, pues también ya tan talentoso físicamente, y tan apreciado. así es, las hermanas, inclusive en la Compañía Nacional de Danza, bailarinas, en fin, una familia muy inquieta, es lo menos que podemos decir, y claro, con la
pues ahora sí que, como lo vamos a ver posteriormente, el maestro Chato era un personajazo lleno de... No se puede hablar mal de él, ni tendríamos por qué, pero lleno de bonomía, lleno de gentileza, lleno de humanidad, lleno de trato amable. Era precisamente una persona muy accesible, muy tratable. Yo quiero nada más mencionar, aprovechando aquí que hay una figura tan importante, pues otras personas se han referido y creo que son un tanto más valiosas que lo que pudiera decir un servidor. Por ejemplo, me permito citar al maestro Víctor Sandoval. El maestro Víctor Sandoval, bueno, ustedes seguramente lo ubicarán, él fue el creador del concepto de Casa de Cultura tal como lo conocemos. La primera que hubo fue aquí en Aguascalientes, poeta de altos vuelos, y él se refería al Chato en los siguientes términos, y cito: amigo de toda la vida y para toda la vida, he admirado y respetado siempre su obra de creatividad en la música, hombre bueno y cabal. Su lugar en la historia de la cultura contemporánea de nuestra tierra permanecerá para siempre. Sin su genio y su sensibilidad, los feriales de Aguascalientes no hubieran calado tan hondo en el pueblo. Este artista merece el reconocimiento de todos los aguascalentenses. Estamos en deuda con él. Es justo empezar a pagarla. Fin de la cita. Bravo. Y nada más le escribe Víctor Sandoval para referirse así al Chato, al muy querido Chato. El maestro refería que en su familia había músicos, que su papá tocaba el órgano, un tío tocaba la tuba y refería, bueno, ya vamos a entrar al plan anecdótico porque... Por favor. Él refería que sus inicios como niño en la música fueron muy difíciles porque el papá salía temprano a trabajar y al hermano le encargaba, vas a estudiar el solfeo y en la tarde te lo voy a preguntar. Y entonces él, como hermano menor, pues estaba muy al pendiente, obviamente, de lo que pasaba. Cuando llegaba papá y le pedía la clase de solfeo, no sé, esto lo estoy suponiendo, a lo mejor era el eslava, no sé, algún método de solfeo. De esos sí, tradicionales. Exacto, puede ser. Pero entonces resulta que el hermano no había estudiado y entonces el muchacho, obvio, como cualquier niño, pues desatendía los deberes escolares, se iba por ahí a jugar, llegaba el papá, le pedía la clase, no la tenía y entonces refiere el Chato, dice, y entonces lo agarraban a cuscorrones. Qué barbaridad. Y decía él... Estricto el papá. Sí, estricto, seguramente, pero decía el Chato... Es que yo ya no quería estudiar música porque era de coscorrón. No convenía, ¿verdad? Exacto. A pesar de desde la más tierna infancia, vivió rodeado de música. O sea, referimos que el tío tocaba, el papá tocaba. Una familia musical. Una familia musical, claro. Artística. Exacto, y entonces ya vienen las diferentes generaciones. Hagamos la acotación, por ejemplo, hablábamos del Güero, pero también vamos a hablar de Lalo III, el hijo del Güero, el nieto del Chato, que también ha descollado en la actuación, en la musicalidad, en fin, vamos, no sé de dónde vengan esos genes, pero están muy bien dotados para el arte. Oiga, maestro Llamas, a mí estuve leyendo su semblanza biográfica. Sí. Y me dejó impresionado el amor de usted hacia la música. Estuvo en la escuela Manuel M. Ponce, ¿verdad? Estuvo haciendo estudios musicales. Su tesis de licenciatura enfocada en el análisis de la música. Bueno, la pregunta que quería hacerle es, ¿cómo conoció usted a Ladislao Juárez? ¿Cómo fue que justamente conoce usted al cuando Ladislao? En el año de 1987 yo ingreso a la universidad como suplente de operador y en ese contexto había muy fuerte vinculación entre el Instituto Cultural, más bien en esa época era llamada así, lo que hoy conocemos como XNM era Radio Casa de la Cultura, que era justamente un producto natural, una derivación natural de ese intento de hacer esas casas de juventud, de hacer esas casas de cultura, y que justamente es la primera estación cultural de México, Radio Casa de la Cultura, o sea, XNM a la fecha, que nace en el año de 1977. Entonces, era la inquietud de, hay que decirlo así, del maestro Víctor Sandoval. Llama al Chato Juárez, llama a José Dávila Rodríguez, y llama a varios personajes y, bueno, señores, ¿qué vamos a hacer?
Y entonces continuando en el plan anecdótico, es sabido que pues cada quien fue y asaltó, en esa época eran las consolas, seguramente les recordarán. Sí, las Strawberry Carlson, las Telefunken, en fin. Aquellos muebles gigantescos, exacto. ¿Verdad? Y entonces cada uno de ellos fue y asaltó la discoteca de su casa y entonces... y se trajo los discos. Y se trajeron, la primera programación que se hizo cultural en Aguascalientes era con los discos de la casa de cada quien. Y entonces era Frank Purcell, Carabelli, Percy Fate, Ray Conniff, en fin, pero también de repente por ahí empezaban a llegar discos un poquito más selectos. Hablamos obviamente de repertorios básicos dentro de la música clásica, ¿no? La Pequeña Serenata, la Sinfonía 40, la Novena Sinfonía, las 4 estaciones. Por supuesto, lo más conocido del repertorio más conocido clásico. Y lo más accesible también porque, bueno, no había en esa época, repito, estamos hablando de 1977, tanto mercado como probablemente hoy pueda haber. Cualquiera puede entrar a una computadora y descargar la obra que quiera y tenerla y escucharla y con la versión que quieran. Exacto, hasta para escoger, ¿verdad? Exacto, sí. Y en esa época, insisto, era lo que tenía mi papá, mi mamá, mi abuelita en la consola y con eso. Y entonces el trabajo del Chato fue justamente proyectado a través de este primer acercamiento que tuve yo con la radio, ya 10 años después, en 1987, cuando ingreso aquí a Radio Universidad, y esta cercanía nos permitió colaborar en sonorizar conciertos, en grabar conciertos, en apoyar en grabaciones, en textos, en fin, y justamente ahí también, y gracias al ingreso posteriormente, creo que fue en 1989 cuando ingresa Rafael El Güero Juárez, el hijo del Chato, también aquí a Radio Universidad, y por ahí se fortalece un poquito más la relación, el contexto, porque también, debo decirlo, tuve yo la oportunidad, ahí, y eso lo vamos a hablar posteriormente, pero ahí se habla del Ferial, que es una institución, y entonces por supuesto, yo tuve la oportunidad de trabajar al menos en 3 ediciones del Ferial, microfoneando, grabando, sonorizando, en fin, una cercanía que me permitió... Muy estrecha. Sí. Trabajar, exacto. Involucrarse activamente en la organización y en la transmisión de esos ensuciarse eventos. Las manos, vamos a decirlo así. Sí. Oiga, y algo que a mí me llena de curiosidad por mi formación musical es la relación que habría tenido el maestro Ladislao Juárez con el maestro Miramontes. ¿Le contó él en alguna ocasión cómo fue su relación maestro-alumno con el maestro Miramontes? No tuvimos ese privilegio, y sí me hubiera encantado, sobre todo porque recordemos que Miramontes vivía en la capital, pero tenía esa especie de... vamos a decirle, de peregrinaje cultural en el cual viajaba a toda la República dando clases. Un compositor, un maestro y compositor itinerante, ¿verdad? Sí, así es, sí. Y entonces, además él especializado en canto gregoriano y cuestiones de contrapunto. Con una formación muy sólida. Sí. Y aguascalentense. Y aguascalentense, además, sí. Un gran hombre formando a otro gran hombre. Exacto, y que como decía aquí el maestro Sandoval, pues también debemos reconocerlo. Creo que ahorita sí nos falta algo de voltear hacia atrás de dónde venimos y de dónde nos nutrimos también. Claro, inclusive para que los que no somos de aquí, pero que nos sentimos tan contentos y tan orgullosos de vivir aquí en Aguascalientes, conozcamos la cultura musical tan rica que rodea a este bello estado, esta bella ciudad. ¿Qué le parece, maestro, si comenzamos a escuchar música, a compartir con nuestros radioescuchas algunas obras del maestro Ladislao Juárez para que ellos puedan tener una idea del nivel musical compositivo de este gran artista? Pues vamos a ver, estimados radioescuchas, vamos a compartirles 3 piezas para piano del maestro Ladislao Juárez. Se trata de obras que desde mi perspectiva reflejan la rigurosa formación académica que debió haber recibido del maestro Arnulfo Miramontes. 3 piezas de naturaleza programática, obras que forman parte de la suite Tierra, en la que el maestro Juárez
transmite a través de la música, y eso es a lo que le llamamos música programática, tratar de transmitir una idea extra musical a través de la música, 3 momentos en la vida del sembrador, es decir, del campesino. La primera se titula Lluvia, la segunda Cosecha y la tercera, como ustedes podrán imaginarse, Fiesta, interpretadas magistralmente por la pianista Astrid Morales. Las 3 reflejan una estructura formal muy bien definida, ideas melódicas de gran creatividad e imaginación y sobre todo, como dije anteriormente, una educación musical sólida que se percibe en el lenguaje armónico, a veces simple y transparente, pero también en algunos momentos complejo y oscuro, y que le dan a las obras una gran expresividad. Disfrutémoslas. Estimados radioescuchas, estamos de regreso aquí en Radio UA, en este que es su programa Ventana al Sonido, y acabamos de disfrutar 3 selecciones de la suite Tierra. Fueron Lluvia, Cosecha y Fiesta,
obras del maestro Ladislao Juárez Ponce, interpretadas magistralmente por una gran pianista de la Ciudad de México, pero radicada por mucho tiempo aquí en Aguascalientes, la pianista Astrid Morales. Nos acompaña el día de hoy un verdadero conocedor, un erudito, una autoridad en la materia. Estoy hablando del maestro Arturo Llamas Orenday, con el cual estamos teniendo una conversación por demás interesante, sabrosa, llena de anécdotas, de información, que realmente está haciendo que este programa, que el tiempo se nos esté haciendo agua. Pues vamos a la pregunta número 2, maestro Llamas. Adelante, sí. Una parte interesante de la vida y obra del maestro Ladislao Juárez, y que a su servidor como educador musical que es, le ha llamado mucho la atención, es su obra infantil. Gracias al maestro Llamas ha llegado a mis manos, estimados radioescuchas, un CD realmente maravilloso, titulado Ladislao Juárez y los niños, que fue producido por el Instituto Cultural de Aguascalientes y que incluye nada más y nada menos que 20 canciones infantiles. Todas ellas exhiben la inventiva y la imaginación de un compositor versátil, sensible, que vuelca su talento en la musicalización de canciones en las que, como el mismo maestro Ladislao decía, y cito, si cantando te educas y eres feliz, pues canta. Fin de la cita. ¿Qué nos puede compartir, maestro Llamas, en relación a esta faceta del maestro Ladislao Juárez? Antes de abordarla, creo que hay que contextualizar, porque el maestro era una persona muy, muy inquieta. Ahí, y no sé dónde lo leí, creo que es del maestro Salvador Camacho el artículo, que hablaba, de hecho se titula así, de la chueca a la maestranza. ¿Y esto qué quiere decir? A ver. Esto quiere decir que el maestro... Bueno, y de hecho tengo aquí la cita textual. Naturalmente, decía el Chato, yo a veces duraba 3 noches sin dormir, porque por muchos años fui coordinador de la Feria de la Uva. Hay que hacer el paréntesis aquí, Aguascalientes durante muchos años fuera productor notorio de uva de buena calidad, y dicen los que saben que de un buen brandy también. Uh-huh. Se fue apagando, se fue muriendo, pero bueno, era una vendimia muy, muy rica, porque bueno, uno podía consumir buenas uvas, buenos duraznos, buenos membrillos, y era una tierra agrícola, hay que decirlo así, que ahora pues ya está totalmente industrializada, y de aquello ya no queda más que el recuerdo. Pero bueno, sigo con la cita del Chato. Uh-huh. De recién casado, entraba a trabajar a un salón de baile a las 10 de la noche. Salía a las 3. Donde estaba era la chueca. Hoy la entendemos como una casa de citas. Sí, era la chueca, bueno, porque... Había que sobrevivir. No, claro. Y la chueca se llamaba porque la calle es la calle Jesús María, detrás del Templo del Sagrado Corazón, 5 de mayo, corazón de la ciudad de Aguascalientes. Total, la calle La Chueca. Y todo el mundo sabía que ahí había diversión para mayores, vamos a dejarlo así. Y entonces el maestro salía a las 3 de La Chueca, esto lo digo yo, dormía un rato y me iba al ferrocarril a las 7. O sea, de 3 a 7. Y el ferrocarril... 4 horas de sueño. 4 horas de sueño. Si bien nos iba y a seguir trabajando en esta ya la maestranza. De ahí que cuando compuso, por ejemplo, la danza de ferrocarrileros, pues él sabía que era ser un ferrocarrilero, porque él fue ferrocarrilero también. Y entonces, cuando salía de ahí, me ponía a trabajar en Las Cobijas, porque era precisamente de Villa García, donde se producían unas muy buenas y muy calientitas cobijas de lana. Famosísimas. Sí, México. Así es. Sí. Las San Marcos, ¿verdad? Me imagino. No, estas eran de lana de veras. Sí, de lana curtida muy calientitas. Sí, no, estas de San Marcos ya son un vil reflejo de lo que, un pálido reflejo de lo que llegaron a ser aquellas. Y sigo con la cita. Mi vida era trabajar. De ahí me iba a la difusora, Radio Casa de la Cultura, a la Academia de Canto, me iba a Bellas Artes. Pero bueno, ¿y por qué se le pregunte, ¿y por qué le interesaban tanto a los niños? Y él dice, es que yo veía que no había nada para los niños. Entonces, ferrocarril, cobijas, orquesta y jardín de niños.
Que de hecho hay que recordar que hay un jardín de niños que lleva su nombre. Por cierto. Justamente en reconocimiento a esta, muy merecido. A esta labor. Y entonces él dice, bueno, es que no había nada para jardín de niños ni para primarias. Y bueno, justamente el maestro tiene en sus manos las partituras de todas estas pequeñas dancitas, que también, hay que decirlo, bueno, fue un acierto del Instituto Cultural de Aguascalientes el registrarlas en esta grabación en la que hacía referencia el maestro. Pues eso, como una memoria, como no dejar que pase, como no dejar que se borre. Y yo, ahorita que escuchaba esto, tomé nota de lo simple y transparente, porque aquí tenemos que hablar, curiosamente, de música folclórica, popular, pero que se conoce el autor. Vamos, regularmente la música, me voy a permitir citar a Bela Bartók. Él hablaba de pseudomúsica folclórica, porque él decía que la música folclórica real no tiene autor, no tiene un autor identificable, no tiene... Es de dominio público. Exactamente, no hay que pagarle regalías a nadie tampoco. Correcto. Y en este caso, pues sí sabemos quién compuso esto, por lo cual su música ahora, a la música del Chato, se le conoce como neofolclorismo. Un término que acuñó también su hijo, el Güero, como una manera, simplemente yo hago la referencia, en los festivales de fines de curso en las escuelas primarias, no es raro escuchar alguna de las melodías que mencionaba el maestro, las bordadoras, ferrocarrileros, la polcagüitas, por ejemplo, que son ya muy genéticamente internas en los aguascalentenses. Todo el mundo conoce, ubica e identifica. Inclusive, nosotros tenemos aquí nuestro Garibaldi, el Jardín de Zaragoza, donde uno puede ir y decirle a un mariachi que toque la polcagüitas y se la saben. Ventana al sonido. Un espacio preparado para su encuentro con la música. Continuamos. La saben y la tocan y la conocen, y no sé si tengan ellos la referencia de que apenas en 2011 desapareció físicamente el autor, pero ellos lo identificarán, no sé toda proporción guardada, pero como un son jalisciense, porque también estamos muy influenciados por los sones jaliscienses y todo esto en la región, pero sí, o sea, hacer esta acotación de que curiosamente la podemos entender como música folclórica, como música popular, pero atribuible a alguien, identificable a alguien que, bueno, él apostó mucho en la sencillez. Él recordaba, decía, es que bueno, me tuve que meter a estudiar la música, y dice, y cuando llegué con Bach, dije hasta aquí. Ya, eso ya está muy difícil. Son palabras mayores. Sí, ya son las ligas mayores, ahí muere. Fíjese, maestro Llamas, que esta aportación del maestro Ladislao Juárez a la educación musical, desde mi perspectiva, tiene muchísimo valor. Creo que, me voy a atrever a decir esto, creo que en la actualidad cada vez hay menos músicos dispuestos a sacrificar su tiempo, su talento, su creatividad y aportar, contribuir al mundo de la educación musical de manera tan desinteresada. Me recuerdo en este momento a Miguel Bernal Jiménez y a sus discípulos, ¿verdad? Y en este caso al maestro Ladislao Juárez, quienes veían una necesidad y no tenían ningún problema en ese mismo momento dedicarse a llenar aquel vacío. Claro. Creo que tiene mucho valor. Yo cada vez veo menos músicos interesados en llenar estos vacíos que hoy por hoy siguen presentes en muchos ámbitos. El ámbito de la educación musical sigue siendo uno de ellos. Tenemos poca música y me llena de emoción que el maestro Ladislao Juárez haya visto ese vacío y que haya decidido tomar acciones para llenarlo. Pero también de dónde obtenía pilas, maestro, porque ya escuchamos su itinerario. Y ahorita que hablábamos de Bernal Jiménez, leía las memorias de la señora Cristina Macusset de Bernal, donde hablaba precisamente, es que es un hombre lleno de energía. De repente nada más llegaba
agarraba la maleta y voy a Roma y al rato vengo, oye, espérame, ¿de qué se trata? Sí, fabuloso. Y así era la vida de estas personas que no sé de dónde obtienen tanta energía. Eran hombres, a lo mejor una máquina del tiempo nos los trajo del Renacimiento, ¿verdad? Porque eran unos polímatas que además no nada más se interesaban por la música, sino que eran verdaderos conocedores de otros temas. Claro. Y entrar en la antigüedad, por ejemplo, otra vez hablando de Bernal Jiménez, el amante y apasionado del canto gregoriano, por ejemplo. Entonces, donde se nutre, bueno, para su célebre concertino también, por ejemplo, que pero también tiene influencia. Exacto, sí, son personas sobresalientes, sin duda. Sin duda. Pues vamos a hacer otro paréntesis para compartir con nuestros radioescuchas 3 canciones infantiles del maestro Ladislao el Chato, conocido cariñosamente como el Chato Juárez. Se trata de Mis manitas, Mis manos y por último, Mi cabeza. Canciones infantiles del maestro Ladislao Juárez Ponce, en una interpretación, estimados radioescuchas, del coro de niños del programa de Educación Artística 2004, acompañados por el propio compositor, por el maestro Juárez Ponce. Dispongámonos a disfrutar de estas selecciones. Pongo mis manitas en los hombros.
Estimados radioescuchas, estamos aquí de regreso en su programa Ventana al Sonido, una emisión preparada por profesores y por estudiantes del Departamento de Música. Les habla su amigo y servidor Raúl Capistrán Gracia. Hace un momento escuchamos 3 selecciones, 3 canciones infantiles del maestro Ladislao Juárez Ponce, Mis manitas, mis manos y mi cabeza, en una interpretación excelente del coro de niños del programa de Educación Artística 2004, acompañados por el propio maestro Juárez Ponce. Vamos a la tercera pregunta. Se nos está yendo el tiempo, pero de una manera impresionante. Yo creo que vamos a tener que invitar al maestro Llamas a una segunda parte para sacar adelante más anécdotas, más información acerca del aguascalentense de hace algunas décadas, del aguascalentense que ha sido tan conocido en todo México por su Feria de San Marcos, por su ferial y por tantas otras maravillas que este hermoso estado produce. Bueno, pues aquí va la tercera pregunta. La obra del maestro Ladislao Juárez incluye piezas para piano y música orquestal. Recientemente se grabó un disco en el que participó la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y que incluye la pieza Pregonero, una obra alegre festiva. Maestro Llamas Orenday, ¿cómo es que esta hermosa pieza se conecta tan cercanamente con el ferial de Aguascalientes? Compártanos anécdotas, datos, información acerca del ferial, del pregonero, del maestro Ladislao Juárez y de su propia experiencia involucrado tan intensa y cercanamente con este importante evento cultural de Aguascalientes. El ferial de Aguascalientes nace en 1966, justamente iniciativa de el maestro Víctor Sandoval, del propio Chato Juárez, en el sentido de tratar de proponer algo auténtico y original, en palabras del propio Chato, y entonces es donde dice él que tiene que empezar a componer. Dice, es que mi tarea de ejecutante ya estaba, pero ahora buscaba componer, buscaba dar algo original. No es ningún secreto, cualquier aguascalentense conoce el la, que son las notas del pregonero, sobre un texto de Alberti, hay que decirlo también, porque bueno, además el maestro musicalizó poemas de Víctor Sandoval, de Desiderio Macías Silva, famosísimo de Alberti, entre otros muchos. Ahí le dio vena creativa a esta necesidad de comunicarse, y además era un deleite. Tuve el privilegio de convivir en su propio domicilio particular con él, y era un privilegio este humor, esta sencillez, escuchar su piano viejo, por ejemplo, que creo que debe haber sido de principios del siglo XX, una cosa así, escucharlo ahí y de repente que alguno de los otros acompañantes se uniera y empezara a cantar una fiesta. Sí, una fiesta bohemia, vamos a decirlo así, porque además el señor sabía comer, sabía beber, sabía ser feliz además, y lo transmitía a quienes tuvimos el privilegio de estar, aunque fuera un ratito a su lado. Sí. ¡Qué envidia! Hay que decirlo así porque hablábamos de toda esta vena artística de toda la familia, entonces tener estas reuniones entre tantos amigos, conocidos, muchos creadores, el maestro Naranjo, por ejemplo, ceramista, que también ya desapareció, se me agolpan los nombres, pero bueno, el sentido era de que surge el ferial como necesidad de decir algo propio y algo auténtico, y entonces el pregonero se convierte en esta firma, porque todas las ediciones del ferial desde 1966 tienen que concluir con eso. Y entonces volvemos a lo mismo, si uno le pregunta a cualquier mariachi de la Plaza del Mariachi, le va a tocar el pregonero y se la va a aventar, como suele decirse, porque justamente tiene esa sencillez de la que hablábamos, de la que hacíamos referencia, y que es muy contagiosa. Muy contagiosa y también en el sentido de que va saliendo la gente de, bueno, actualmente el Teatro Aguascalientes, porque originalmente el ferial fue en el Palacio de Gobierno, segundo patio de Palacio de Gobierno. Por allá de 1990 y 91 nada más se hizo 2 ocasiones en el
Coso, en la Plaza de Toros Monumental, y después ya se fue hasta el Teatro de Aguascalientes, y ahí ha continuado. Ha sido precisamente una constante de tratar de mantener esa necesidad de identidad local, y obviamente siempre va a haber referencias. Cada año se puede montar unas bordadoras diferentes, un ferrocarrilero diferente, pero siempre es el pregonero el que tiene que cerrar, exacto, y es un momento muy, muy bonito a quienes hemos asistido, ir saliendo del teatro y escuchar a la gente que viene cantando el pregonero. Claro, sí, es inevitable. Sí, o sea, lo contagioso, lo ligero, lo alegre. Lo alegre. Y la gente saliendo del teatro feliz de lo que acaba de ver. Imposible no irse a casa tarareándolo. Exacto, y es un momento muy, muy bonito que la verdad sí, yo diría que hasta nos define como aguascalentenses. No se puede hablar del ferial sin el chiato y sin el pregonero. Así, por supuesto. Así de sencillo, así de tajante, hay que decirlo. Pues muy bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre digo, siempre que tenemos un programa tan interesante sobre una temática tan bien aderezada con anécdotas y con información tan valiosa, el tiempo se va volando. Yo quisiera, estimados radioescuchas, a continuación disfrutar junto con ustedes de Pregonero, del maestro Ladislao Juárez Ponce, en 2 excelentes versiones. La primera, en una versión solo para orquesta, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, y la segunda, también interpretada por la OSA, por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, pero ahora incluye las voces de Etel Lara González, Patricia González García, José Francisco Tomás Gil y Yair Leonel Hernández Telles, todos ellos bajo la dirección del maestro Emanuel Sifert, en un arreglo del maestro Vladimir Gensier. Antes de que escuchemos esta obra tan contagiosa, tan hermosa, tan alegre, quisiera leerles el texto, es decir, el poema en el cual está basado, de Rafael Alberti, y que dice: vendo nubes de colores, las redondas, coloradas, para endulzar los calores. Vendo los cirios morados y rosas, las alboradas, los crepúsculos dorados. Los dejo, pues, estimados radioescuchas, escuchando Ferial en estas 2 versiones.
Estimados radioescuchas, estamos de regreso aquí en Ventana al Sonido. Acabamos de escuchar dos versiones muy bien logradas de Pregonero del maestro Ladislao Juárez Ponce. Maestro Llamas Orenday, ¿algo que quiera añadir para concluir esta emisión? Quiero hacer rápidamente una cita nada más para ubicarnos todavía en la música del Chato, y dice: en la música de Ladislao Juárez están presentes los trinos de los pájaros en la frescura matinal del jardín de San Marcos, y el vaho que despedían las regaderas, la tierra mojada, y las últimas exhalaciones del huele de noche, las canelitas del legañoso camino al altar, los suspiros de la cafetera, los incitantes olores de la vianda, los bufidos de la máquina de patio, el ronroneo de la fragua de pailería, el acompasado gruñir del serrucho, el martinete del yunque, el imperioso ulular del silbato en la mañanita, que se volvía triste recuerdo del Calvario a las 3 de la tarde. Y despedida a regañadientes por la noche, la llamada entre cachonda y deprimente de la cumbancha, el sonsonete de la lata con que el ciego acompaña la letanía de su cansina y paciente imploración de limosna, el rechinar de la cama, el resoplar del caldero, el arrastrar de las suelas de la cadena
cadencia del danzón cómplice y alcahuete, el tiritar de la neuritis posalcohólica de las marras de farra, el eco del alabado entre incienso, velas y beatas, el vibrante coro de inocencia al ofrecer las flores del Mariano Mayo o del Junio del Señor, entre pétalos de flores y rastros húmedos de las regaderitas de agua florida, el yo pecador, el yo aventurero, la culpa y la expiación, el enamoramiento, el repudio, el amor, el desamor, la aurora y el crepúsculo. Wow. Todo eso está en la música del Chato Juárez, según nos dice Jesús Eduardo Martín Jáuregui. Pues creo que retrata muy bien la obra del maestro Ladislao Juárez. Estimados radioescuchas, definitivamente hemos llegado al final de nuestro programa. Solamente me resta reiterar mi agradecimiento al maestro Arturo Llamas. Muy amable, gracias. Mi agradecimiento a Ale de los Ríos en los controles en cabina, a Victoria Silva Rivas por el trabajo maravilloso que realiza en las plataformas y por supuesto, estimados radioescuchas, a ustedes que nos sintonizan semana tras semana. Gracias y que tengan ustedes un lindo día. Por hoy cerramos esta ventana al sonido, el espacio preparado para su encuentro con la música. Un programa de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Ventana al sonido.